Para nosotros un honor también poder rendirle esta tarde un breve reconocimiento tanto a él como a la obra de la doctora Yáñez en la difusión y en el impulso a la cultura en el estado de Morelos. Voy a dar entonces la palabra en el orden en que lo había indicado a cada uno de nuestros presentadores. En primer lugar, a la doctora Gloria Villegas, actualmente directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora en Historia, investigadora nacional, directora de la revista Tempus del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y anteriormente directora del Archivo Histórico General de la Nación y autora de diversas obras, algunas de ellas, entre las más conocidas, Emilio Rabasa, su pensamiento histórico y político, y la lucha armada, debate socioeconómico y político en torno a la democracia. Voy a darle la palabra. Muy buenas noches. Gracias, doctora Solares. Me siento muy honrada al participar en la presentación de este libro que me permite dialogar con entrañables colegas y amigos, entrelazando recuerdos y reflexiones a los que, como siempre lo hicieron, nos convocan hoy también Ricardo Guerra y Adriana Yáñez, quienes llevaron a cabo, entre muchas otras actividades meritorias y profundas, la coordinación de la obra Martin Heidegger, Caminos, publicada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, obra aparecida justamente este año. En ella, bajo distintas miradas, más de 30 filósofos que abordan a este pensador emblemático del siglo XX, son expresión de una gran riqueza. Las reflexiones contenidas en este libro, mérito por supuesto de Martin Heidegger y de sus acuciosos intérpretes en este caso, es una seductora invitación para acercarse a los planos más profundos del ser, cuyo análisis estuvo en el centro de las preocupaciones del que se ha considerado el gran filósofo del siglo XX. Los temas tratados por cada uno de los autores son en verdad una gama de una riqueza realmente muy impresionante. La manera como Heidegger leyó Heráclito, trabajo realizado por Enrique Jules, o a Platón, los acercamientos de Heidegger a distintos aspectos de la filosofía, la reflexión, el arte, la palabra, nos ofrecen un conjunto verdaderamente interesante de apreciaciones y de acercamientos hacia un pensador cuya riqueza de ideas justamente permite transitar por muchos caminos. La poesía, la literatura en general, a la que están dedicados varios de estos ensayos, el asombro como principio motor del pensamiento. Es decir, esta labor conjunta que quizá solo podía llevar a cabo alguien como Ricardo Guerra y alguien como Adriana Yáñez. Ricardo Guerra, como ya se ha mencionado aquí, fue discípulo de Martin Heidegger y creo que esto fue un punto de partida importantísimo porque junto a la gran formación, creatividad y talento del doctor Guerra para formar discípulos, se unió pues una de ellas en este caso que tuvo y que desarrolló su propia trayectoria como fue Adriana Yáñez. Y en este caso realmente lograron, creo que entre muchas otras, esta obra fundamental porque, como dice justamente la reseña que se hace del propio libro, nos acerca a una multiplicidad de facetas que son todas aquellas que exploró Martin Heidegger. Cuando mi querido amigo el doctor Luis Tamayo me invitó a participar a la presentación de este libro, acepté por supuesto con mucho gusto, pero con la preocupación que siempre nos ocurre a quienes incursionamos en campos diferentes a los nuestros. Soy historiadora
y aunque muy cercana a la filosofía por muchos motivos, siempre es difícil tratar de hacer una presentación de esta naturaleza. Pero en primer lugar, no podía yo dejar de estar en un momento que nos permite unirnos en un homenaje hacia nuestros queridísimos amigos. El doctor Guerra, como director de la facultad, yo tengo el gratísimo recuerdo de que me incorporé a esa facultad como profesora de tiempo completo durante su dirección, y también algo que el doctor Guerra sabía hacer muy bien. Cuando fundó el CIDEM y nos convocó a los profesores, a veces nos resistíamos un poco por la distancia, el trabajo, y nos decía, ¿qué tiempo necesita? ¿Un año? Dejaba que pasara el año y finalmente era, yo digo, un reclutador nato, porque creía en lo que hacía. Y hasta la fecha, bueno, pues muchos de nosotros permanecemos en este CIDEM que fue proyecto y creación suya. En el caso de mi querida colega y amiga Adriana Yáñez, tuve ocasión de conocerla, lo que nos ocurre siempre y mucho menos de lo que me hubiera gustado o yo hubiera deseado. Siempre falta el tiempo para redondear nuestras relaciones y nuestra cercanía. Sin embargo, debo decir que siempre admiré su talento, su sensibilidad, su sentido vital, su talento también como poeta y como filósofa, que a veces son cualidades que no necesariamente concurren. Pero también estoy en este lugar porque tengo que agradecerles a los coordinadores de esta obra y a quienes la hicieron posible, reencontrarme con una lectura que me permitió, ahora sí, aunque desde otro enfoque, experimentar esta cercanía con Martin Heidegger. En realidad, en la época en la que muchos de nosotros nos formamos como historiadores, la filosofía estaba muy presente y tuve el privilegio de conocer a este autor con la guía de un espléndido historiador, fundador prácticamente, diría yo, de la etapa profesional y moderna de la historia en México, que fue Edmundo Gorman. Leerlo bajo su guía, guiar la formación de los entonces jóvenes historiadores por esta ruta, creo que fue un gran acierto. Y tengo que agradecerles de verdad, porque aunque he hecho relecturas de Heidegger, ninguna como esta que tuve hoy la ocasión de hacer, gracias a esa vivacidad, a esa profundidad, a ese talento con el que fueron manejando y estudiando distintos tramos de la personalidad y de la obra de Martin Heidegger. Y se comprende pues esta cercanía entre la filosofía y la historia, sobre todo por esta obra clásica y maravillosa que muchos de nuestros muy queridos colegas tratan ahí, que es Ser y Tiempo, que realmente para la concepción de la historia del siglo XX fue decisiva. Entonces, yo me quiero sumar de veras de una manera muy cálida a este homenaje tan merecido que ahora le rendimos al doctor Ricardo Guerra y a la doctora Yáñez, pero además no solamente un homenaje que nace de la emoción y del reconocimiento de su calidad como seres humanos y como académicos, sino de la capacidad que tuvieron, y aquí queda plenamente plasmada, de elaborar, recrear, desarrollar el conocimiento y dejarnos aquí y en lo más profundo de su sentido vital un gran legado. Creo que todo esto es motivo de nuestra gratitud y hace necesario, digamos, vitalmente importante un homenaje en el que, como dicen al final de este libro, cuando señalan en la solapa, cuando se dice que la lectura de Martin Heidegger, bueno, no solamente es para conocer a Martin Heidegger, sino para conocerse uno mismo. Y yo me permitiría parafrasear esta idea diciendo que haber conocido a Adriana y al doctor Ricardo Guerra nos permitió enriquecer y conocer nuestro propio ser. Y creo que esto es una forma muy importante de darse y de ser, para tomar el término que gira alrededor de este libro. Nuestra enorme gratitud y de verdad me siento muy contenta, de veras muy gozosa de poder compartir con tan queridos colegas y amigos estas ideas y de compartir estos sentimientos que creo que están en el fondo de nuestro propio ser y que permanecerán por mucho tiempo.
Muchas gracias.